buenas tardes, compañeros y maestros. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. La materia es Inteligencia Artificial, impartida por la docente Patricia Orte Rosado. En este caso, les presentaremos un documental acerca de la robótica. Los integrantes del equipo están conformados por Kevin Tamariz López y su servidor Lara Martínez Vicente. La investigación en robótica es un campo en constante evolución y avance tecnológico. Los robots se han utilizado tradicionalmente en la industria y la fabricación para tareas repetitivas y peligrosas, pero en la actualidad están siendo desarrollados para una amplia gama de aplicaciones, desde la atención médica y la exploración espacial hasta la asistencia en el hogar y la educación. En una investigación reciente de la robótica, se ha desarrollado un robot que puede aprender a caminar sin necesidad de un modelo físico previo. Utilizando algoritmos de aprendizaje profundo y simulaciones virtuales, el robot puede aprender a caminar en diferentes terrenos y ajustar su comportamiento en tiempo real en función de la información sensorial que recibe. Otra investigación reciente se ha centrado en la creación de robots blandos y flexibles que pueden adaptarse a entornos cambiantes y realizar tareas complejas, como la manipulación de objetos delicados. Estos robots están hechos de materiales como silicona, caucho y utilizan actuadores neumáticos y electrónicos para moverse. En general, la investigación en robótica está avanzando rápidamente y se espera que los robots desempeñen un papel cada vez más importante en la sociedad y la economía en el futuro cercano. Pero, antes de empezar a hablar de robótica y cómo se relaciona a su vez con la inteligencia artificial, hay que hablar de la historia de esta. Hace miles de años, los antiguos egipcios ya desarrollaron modelos matemáticos muy avanzados y construyeron automatismos muy sofisticados como el reloj de agua. Los relojes pueden considerarse las máquinas antiguas más perfectas. Siglos después, en la antigua Grecia, el ingeniero y matemático Arquímedes descubrió el poder de las palancas, las poleas y los planos inclinados en el siglo III a.C. En estos mecanismos, capaces de actuar como brazos y manos humanas, diseñó un prototipo capaz de sacar el agua de un barco hundido. Durante la Edad Media se crearon los primeros autómatas, máquinas que imitaban el movimiento de un ser vivo. Uno de los más famosos fue el hombre de hierro de Alberto Magno, creado en el siglo XIII. Se trata del primer androide de la historia, construido de hierro, cristal y cuero. Era capaz de andar, atendía a la puerta del monasterio y se encargaba de entretener a los visitantes. El Automa Cavalier fue un autómata de forma humana diseñado por Leonardo da Vinci alrededor del año 1495. Desarrollado en una armadura completa, podía sentarse y levantarse, mover brazos y piernas, y era el mayor entretenimiento de las cortes reales italianas. Un hito determinante para el desarrollo de la robótica y la programación en general ocurrió en el siglo XVII. El filósofo y matemático alemán Gottlieb von Leibniz desarrolló el sistema binario como base para el cálculo automático, sentando definitivamente las bases de la computación y el lenguaje máquina de ceros y unos. El siglo XX ha supuesto un antes y un después en la robótica. En un solo siglo hemos pasado de fabricar robots mecánicos que se impulsan con el movimiento hasta crear todo un universo de robots digitales e inteligencia artificial. En 1937, Bill Taylor, un joven estudiante británico de 21 años, diseñó un robot inspirado en los juguetes de Mecano, que acabó utilizándose para recoger y colocar mercancías en la industria. El robot fue bautizado como Gargantúa y fue el primero de muchos otros robots de uso industrial que se utilizaban para pintar, cortar y separar productos. En la Feria Industrial de Nueva York de 1939 se presentaron más de 20 prototipos de robots para uso industrial y doméstico. Coincidiendo con el apogeo de la robótica moderna, el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov publicó Yo Robot, una colección de relatos protagonizados por robots inteligentes. En su obra, Asimov desarrolla las llamadas leyes de la robótica, que limitan el funcionamiento de los robots para que no supongan una amenaza para los humanos.
A principios de 1960, la compañía estadounidense Unimation desarrolló el primer robot de transferencia programable. Se considera el embrión del robot industrial tal y como lo conocemos hoy en día. Este diseño inspiró a General Motors para crear las primeras cadenas de montaje automatizadas para fabricar automóviles. Son los llamados robots colaborativos, aquellos que trabajan en conjunto al hombre para realizar una misma tarea. A partir de entonces aparecieron nuevos robots en otros ámbitos industriales, robots especialistas en soldadura, en inyección de plástico, en mezcla de alimentos. La evolución de la tecnología permitió automatizar ambientes y sectores antes inimaginables. La década de 1980 marca el inicio de la robótica inteligente. Se empieza a investigar para dar mayor capacidad de actuación a los robots. Una década más tarde, en la aparición de la Big Data y el Internet de las Cosas, aparece la inteligencia artificial. Hoy en día estamos rodeados de robots en casi todos los ámbitos de nuestra vida: aspiradores autónomos, entregas de paquetes a través de drones, vehículos sin conductores, robots educativos en las aulas, robots cirujanos en los hospitales. Se dice que estamos en la cuarta revolución industrial, basada en el desarrollo de la inteligencia artificial y el funcionamiento autónomo de las máquinas. Como toda la revolución, transformará nuestra forma de vida y supondrá una digitalización de todos los procesos de la actividad humana. Pero si bien la robótica es la ciencia que diseña, planifica y concibe los robots, la ingeniería robótica es en cambio su incorporación formal a los dominios de la ingeniería. Se encargará del diseño de herramientas automatizadas que permitan facilitar la vida humana, o que se den pasos hacia la eventual construcción de un verdadero robot, como los que vaticinaba la ciencia ficción. Se trata de una carrera universitaria de altísima demanda en el mundo postindustrial de hoy. Dentro de los robots se clasifican generalmente base a su pertenencia a las diferentes generaciones de robots construidos, que son la primera generación, robots multifuncionales con un simple sistema de control manual de secuencia fija o secuencia variable. La segunda generación, robots de aprendizaje que repiten secuencias de movimientos previamente ejecutados por operadores humanos. Tercera generación, robots de control sensoriado, controlados por algún tipo de programa que envía las señales al cuerpo robotizado para llevar a cabo determinadas tareas mecánicas. Otra forma de clasificación responde a la estructura del robot, pudiendo hablar de robots poliarticulados. Estos tienen muchas piezas móviles. Los móviles, que son de tipo rodante o de automotor, los zoomórficos, que imitan la forma de algunos animales, o por último los antropomórficos, que imitan la forma del humano. También existen los robots híbridos, que combinan alguna de estas categorías. Volviendo al tema de la robótica, como lo mencionamos, es la ciencia que estudia los robots y como tal concentra las distintas disciplinas necesarias para diseñar y fabricarlos. Así, reúne conocimientos de distintas ramas de la ingeniería, de la electrónica, la física, la informática, la mecánica, la animatrónica y otras áreas del saber semejantes. Su cometido, claramente, es desarrollar los diferentes aspectos de un robot funcional, su autonomía e inteligencia propia, su resistencia y capacidad de operatividad, su programación y mecanismos de control. Además, se trata de una disciplina relativamente joven, cuyas aplicaciones en la vida real tienen un enorme impacto. Al mismo tiempo, es fuente de desconfianza y de temores de parte de la sociedad. Hablando de los beneficios de la robótica, uno de los mayores beneficios es que es mayormente utilizado en la medicina para lograr una mayor precisión, pero algunos otros beneficios de la robótica son aumento de la productividad en fábricas y otros espacios mecánicos, ya que los robots pueden hacer tareas más veces, más rápidos y más eficientemente que los trabajadores humanos. El acceso a entornos hostiles, como son los espacios externos, el fondo marino, espacios desprovistos de aire, etc., en los que un trabajador humano no podría operar o lo haría a altísimos costos y riesgo. La automatización de tareas indeseadas, generalmente aquellas que van vinculadas al mantenimiento o la limpieza, que son de tipo mecánico y repetitivo. Las aspiradoras inteligentes, también llamadas Roomba, son un buen ejemplo de ello. Y por último, la ayuda en la medicina, permitiendo operaciones a distancia controladas mediante software médico especializado, con un altísimo índice de precisión a través de brazos y otras herramientas robóticas.
Ahora es importante destacar a 14 ingenieros y a sus inventos que definieron la robótica como la conocemos, el primero de ellos siendo Joseph Engelberg, conocido como el padre de la robótica. Joseph Engelberg es ampliamente reconocido por el nacimiento de la industria de la robótica industrial. En 1956, Engelberg conoció al ingeniero e inventor estadounidense George D. Devol en una fiesta. Los dos hombres comenzaron a discutir de las filosofías de Isaac Asimov sobre la robótica. Devol también le explicó a Engelberg sobre su dispositivo de transferencia de artículos programados pendiente de patentes. Joseph lo identificó inmediatamente como un robot y concibió su posible aplicación a la fabricación, especialmente para tareas peligrosas. Este fue el comienzo de la fructífera colaboración entre los dos hombres, que construirían la línea de producción automatizada tal como la conocemos. En segundo tenemos a George D. Devol. George D. Devol concibió, diseñó, construyó y patentó el primer robot industrial programable del mundo. Cuando Devol tenía 9 años, la palabra robot se convirtió en un lenguaje común en la obra de Karel Capet, RUR, Robots Universales de Rossum. Se hizo muy popular en 1921. Este evento tendría un gran impacto en Devol, quien diseñaría y construiría el primer robot industrial del mundo varias décadas después. Más tarde se reuniría y trabajaría en estrecha colaboración con el padre de los robots, Joseph Engelberg, donde su mutua fascinación por los robots cambiaría el mundo que nos rodea para siempre. En tercero tenemos a Marvin Minsky. Marvin Minsky es más famoso por su trabajo pionero en la práctica de la ciencia de la inteligencia artificial. Por su trabajo ganó el premio A.M. Turing de 1969. Este premio es uno de los premios más premiados en informática. Marvin nació en agosto de 1929 en la ciudad de Nueva York. Después de una temporada en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, se matriculó en la Universidad de Harvard para estudiar física, neurofisiología y psicología. Finalmente se graduó con honores en matemáticas en 1950. Como cuarto ejemplo tenemos a Victor Sheichmann. Este creó el primer brazo robótico controlado por computadora y alimentado electrónicamente. Victor Sheichmann es ampliamente conocido como el inventor del primer brazo robótico, accionado electrónicamente y controlado por computadora, el llamado brazo Stanford. Este robot es un dispositivo liviano, multiprogramable y versátil que se ha adaptado ampliamente para su uso en la industria, desde líneas de ensamblaje de automóviles hasta otras tareas. El quinto tenemos a Ichiro Kato. Ichiro Kato de la Universidad de Waseda aplicó sus estudios de medicina y de robots humanoides para iniciar el muy influyente proyecto Wabot en 1967. En 1972, este proyecto había creado el primer robot humanoide inteligente a gran escala del mundo, el Wabot 1. El Wabot 1 venía completo con 2 brazos, podía caminar sobre 2 piernas y usaba un par de cámaras para ver. Como sexto ejemplo tenemos a Takeo Kanade. Takeo Kanade construyó el primer brazo robótico de accionamiento directo del mundo en 1981. Este brazo contenía todos sus motores dentro del conjunto del robot y por lo tanto eliminó las transmisiones largas. Como séptimo ejemplo tenemos a Nobuyuki Okude. Aunque no se sepa mucho su nombre, seguramente conocerá los productos de su trabajo. Nobuyuki Okude es el nombre detrás de la influyente y exitosa línea de juguetes, luego dibujos animados comúnmente conocidos como The Transformers. Aunque no son robots reales como otras entradas de la lista, la serie de juguetes y dibujos animados de Transformers popularizó el concepto de los robots para las masas. Como octavo en el puesto tenemos a David Barrett. El Robot Una de David Barrett fue uno de los primeros peces robóticos completamente funcionales jamás construidos. Fue diseñado para imitar la forma y movimiento de un pez real y estaba controlado por 6 servomotores. Fue ideado para explorar nuevos sistemas de propulsión para un vehículo aéreos no tripulados. Como noveno ejemplo tenemos al Dr. Toshitada. Toshitada Doi es ampliamente conocido como creador de Aibo. Los Aibo, robots de inteligencia artificial, son o fueron una serie de mascotas robóticas diseñadas y fabricadas por Sony en la vuelta del milenio. Se presentaron su prototipo en 1998 con el primer modelo de consumo lanzado alrededor de mayo de 1999. Sony lanzó nuevos modelos hasta alrededor de 2006, la mayoría con un diseño similar a un perro.
En 10º lugar tenemos a Satoshi Shigemi. ASIMO o Advanced Step in Innovation Mobility es la famosa serie ahora retirada de robots humanoides diseñados y construidos por Honda desde el 2000. ASIMO fue uno de los primeros robots en imitar con éxito la marcha humana y se ha convertido en un icono androide durante los últimos 21 años. En el 11º puesto tenemos a Yakov Matijevic. El robot Sojourner utilizado en la misión Mars Pathfinder fue el primer robot que se desplegó en el planeta Marte. Fue desplegado en la superficie del planeta el 4 de julio de 1997 y se suponía que solo duraría 7 días, pero terminó funcionando durante 83 días. Este pequeño y humilde robot de 6 ruedas impulsado por energía solar empujó los límites de la comprensión humana de la robótica y las comunicaciones de la época. A pesar de su épico viaje desde la Tierra al planeta rojo, no viajó más de 300 pies cuando se perdieron las comunicaciones. En el 12º puesto tenemos a Joe Jones. Roomba, el famoso robot de limpieza del hogar, fue lanzado por primera vez en 2002 por iRobot. Fue uno de, si no el primer robot de limpieza del hogar comercialmente exitoso de la historia. Presentaba una serie de sensores que permitían al robot navegar por un espacio para realizar sus actividades de limpieza programadas. En penúltimo puesto tenemos a Mark Reiber. Mark Reiber y su empresa derivada del MIT Boston Dynamics son famosos por el desarrollo del robot cuadrúpedo Big Dog y un robot humanoide acrobático. Big Dog se desarrolló inicialmente para el ejército de los Estados Unidos con fondos de DARPA, pero luego se suspendió porque era demasiado ruidoso para las situaciones de combate. Boston Dynamics incorporó el trabajo dedicado a Big Dog para desarrollar una nueva forma de robot perro llamado Spot Mini, que se dio a conocer en 2016. Y por último lugar, pero no menos importante, tenemos a David Hanson. Sofía es uno de los androides de inteligencia artificial más avanzados creados hasta ahora. Ella fue desarrollada y construida por la empresa con sede en Hong Kong, Hanson Robotics, que la activó en abril de 2015. Sofía hizo su primera aparición pública en el South by Southwest Festival en marzo de 2016 en Austin, Texas, Estados Unidos. Sofía ha cambiado literalmente la noción de los robots, en parte al obtener la ciudadanía en Arabia Saudita en 2017. Ahora veremos algunos inventos de la robótica. Empezaremos con Electro y Sparko. En la era de la robótica y los androides nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿cuál fue el primer robot? Electro es su nombre y Joseph Werner su creador. La Feria Mundial de New York de 1939 fue su momento de gloria, cuando miles de personas quedaron boquiabiertas al ver el cuerpo de 2 metros de altura recubierto de aluminio. Para aquella época, un robot solo era posible en películas y novelas de ciencia ficción. Por eso el mundo quedó boca abierta cuando vieron aparecer a Electro, un robot de algo más de 2 metros de altura, 120 kilos de peso, capaz de realizar 26 movimientos diferentes. El ingeniero utilizó tecnología de punta para crear el primer humanoide que además era capaz de hablar. Concretamente, tenía grabadas alrededor de 700 palabras utilizando un reproductor de discos de 78 revoluciones por minuto. Entre otras capacidades, podría fumar cigarrillos, inflar globos, caminar o mover la cabeza y los brazos. Tenemos lo que es su amigo Sparko, un robot perro de raza terrier de unos 30 kilos de peso que lo acompañaba. Sparko era capaz de ladrar, sentarse sobre sus patas traseras e incluso obedecer algunas órdenes sencillas. Pasamos a lo que es el robot de Leonardo da Vinci. El robot es un guerrero vestido con una armadura medieval germano-italiana del siglo XV, parecido a los robots que el ingeniero e inventor español Juan Turriano creó para el emperador Carlos V en 1565. El autómata humanoide de Leonardo fue diseñado para efectuar varios movimientos parecidos a los de los humanos y estaba formado por un núcleo complejo de dispositivos mecánicos que probablemente era impulsado por humanos. Seguimos con el primer robot industrial. Unimake fue el primer robot industrial y se instaló en una cadena de montaje de General Motors. Fue creado por George Devol en el año de 1953, usando una patente original de su propiedad.
La máquina realizaba el trabajo de transportar las piezas fundidas en molde hasta la cadena de montaje y soldar esas piezas al chasis del vehículo. Una peligrosa tarea para los trabajadores, quienes podían inhalar los gases de combustión de las soldaduras o perder un miembro si no se llevaba con precaución. Siguiente, pasaremos al brazo Puma, que este fue desarrollado por Victor Schiemann en la empresa pionera en robótica Unimation. Inicialmente fue desarrollado por General Motors para tareas de montaje. Fue utilizado también para investigación por las posibilidades que ofrecía su lenguaje de programación. Pasamos a lo que son las naves Voyager 1 y Voyager 2. Las naves espaciales fueron lanzadas desde la Tierra en 1977. Su misión fue explorar Júpiter y Saturno y planetas que se encuentran más allá de nuestro sistema solar. Esta fue una gran hazaña. Ningún objeto había hecho en el pasado por el ser humano había intentado un viaje como este. Las dos naves espaciales tomaron decenas de miles de imágenes de Júpiter y Saturno. Las imágenes nos permitieron ver muchas cosas, como por ejemplo, captaron fotos de detalles de las nubes y tormentas en Júpiter y la estructura de los anillos de Saturno. Proseguiremos con el robot Gingis. Era un robot parecido a un insecto de 6 patas que fue creado por el especialista en robótica Rodney Brooks alrededor de 1991. Quería resolver el problema de cómo hacer los robots sean inteligentes y sugirió que es posible crear robots que muestren inteligencia mediante el uso de una substitución, que es un tipo de arquitectura robótica reactiva donde un robot puede realizar al mundo lo que le rodea. El diseño del robot de Gengis se inspiró en unos insectos que tienen funciones cerebrales limitadas, pero que poseen una gran funcionalidad. Para imitar ese rasgo que se encuentra en los insectos, eliminó todos los procesadores de cognición de Gengis y solo los sensores y código de software para permitirle caminar. Pasaremos a Aibo. Aibo es una mascota robótica diseñada y fabricada por Sony. Sony anunció un robot prototipo a mediados de 1980. El primer modelo de consumo se introdujo el 11 de mayo de 1999. Los modelos fueron lanzados cada año hasta el 2005. Aunque la mayoría de los modelos fueron perrunos, también se incluyeron otras inspiraciones robóticas como cachorros, leones y turistas espaciales androides. El Aibo fue comercializado para uso doméstico como robots de entrenamiento. También fueron ampliamente adoptados por las universidades con fines educativos. Aibo ha salido en muchas películas, videos musicales y compañías de publicidad con iconos turistas. ¿Es posible unir al ser humano con un robot? Aunque parezca sorprendente, se ha logrado conectar el sistema nervioso humano con los sistemas automatizados, y cada día es una realidad más común y extendida. Los primeros pasos han sido por Kevin Warwick, un afamado científico considerado el primer cyborg del mundo. Se ha implantado a sí mismo chips de computadoras en su brazo izquierdo, y de este modo puede operar a control remoto puertas y otros artefactos. El artista Neil Harrison es la primera persona legalmente reconocida como cyborg. Nació con una condición visual que no le permite percibir los colores. Harrison se instaló una antena directamente en la cabeza para recibir señales que le permiten percibir los colores. Además de los estímulos cromáticos, Harrison también consigue recibir otro tipo de señales como música, imágenes, etc. desde otros dispositivos, incluso fuera del planeta Tierra. Harrison es el primer artista cyborg de la historia. En el 2010, Harrison y también el artista Mon Rivas crearon la Fundación Cyborg, una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas a convertirse en cyborgs. Promueve el uso de la robótica como parte del cuerpo humano y aboga por los derechos de los cyborgs. ¿Cómo se integra la inteligencia artificial en los robots? Todavía hay mucha gente que considera que la inteligencia artificial y la robótica son el mismo. Sin embargo, son dos tecnologías diferentes, aunque totalmente complementarias. La inteligencia humana
Es la facultad de la mente para entender, estudiar, razonar y comprender la realidad. Por lo tanto, la definición de inteligencia artificial podría ser la misma, cambiando el factor humano por las máquinas. Así, se podría decir que la inteligencia artificial es aquella que desarrolla máquinas, sistemas o programas a través de algoritmos que le permiten reconocer el entorno y aprender de sí mismo. Por su parte, la robótica es una disciplina que, aunque utiliza ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica y ciencias de la computación, con el objetivo de diseñar y construir robots. Por explicarlo de una manera simple, la robótica se encarga de diseñar la carcasa, la estructura de la máquina, el hardware, básicamente lo que se denomina robot. La inteligencia artificial sería el programa que permite que ese robot actúe de forma inteligente, por lo que sería el software. La inteligencia artificial y la robótica pueden existir la una sin la otra. Un robot no tiene por qué funcionar en base a inteligencia artificial, sino que puede seguir unos comandos básicos prediseñados. La inteligencia artificial tampoco necesita la robótica, puesto que se puede ejecutar a través de programas, aplicaciones o sistemas informáticos. Sin embargo, al producirse la integración entre ambas, es cuando se vislumbra sus verdaderas posibilidades. ¿Cómo funciona un robot con inteligencia artificial? Cuando un robot integra algoritmos de inteligencia artificial, no es necesario recibir órdenes para tomar una decisión, sino que es capaz de trabajar por sí mismo tras haber superado una fase de entrenamiento o ensayo-error. Gracias a Machine Learning o aprendizaje automático, el robot es capaz de aprender, resolver, comprender, razonar o reaccionar de forma óptica. La mayoría de los robots no son inteligentes, pero en 2022 las empresas ya no solo buscan automatizar ciertos procesos, sino que apuestan por la optimización inteligente. En muchos casos ya no basta con un robot capaz de transportar peso. Hay una clara tendencia hacia robots móviles ya autónomos capaces de recopilar, procesar y gestionar los datos de forma inteligente y tomar las mejores decisiones en cuanto a la fabricación y producción. Esto explica el aumento del AMR, trabajando en nuevos entornos como la construcción o medicina y realizando nuevas tareas como inspección, mantenimiento o rescate. Aplicaciones de la robótica y la inteligencia artificial. Los usos y las aplicaciones que tienen la combinación de robótica e inteligencia artificial son muchas y de hecho cada vez aumenta a mayor velocidad. No obstante, al día de hoy, algunas de las principales aplicaciones que tienen las máquinas inteligentes se dan en los siguientes sectores. El primero, automatización de procesos, por ejemplo, en cadenas de montaje o en tareas de logística relacionadas con embalaje y el packaging. El otro sector es atención al cliente. Cada vez son más las máquinas inteligentes que se ocupan de las tareas y trabajos cara al público. Tenemos lo que es el sector sanitario. Algunos ejemplos interesantes que nos dan en este sector son algunos tipos de desfibriladores, así como máquinas diseñadas para el diagnóstico de enfermedades y máquinas quirúrgicas, así como algunas máquinas diseñadas para cuidar a personas dependientes. Tenemos lo que es el sector de visión artificial, que este es otro sector que se vale de las máquinas inteligentes, es el de la visión artificial, donde el reconocimiento facial construye un elemento clave. Y por último tenemos al sector de transporte y distribución. Cada vez son más las máquinas que automatizan labores de transporte y distribución, tanto desde la perspectiva de transporte de pasajeros como de la perspectiva de logísticas y de distribución de mercancías. 5 robots con inteligencia artificial más avanzados. El primero, Sofía, el primer humanoide con integrar inteligencia artificial. Sofía no solo es un robot inteligente más famoso, también es de los humanoides que cuenta con la tecnología más avanzada. Este autómata fue creado en el año 2016 por la compañía Hanson Robotics, combinando 3 redes neurales de inteligencia artificial que permiten su funcionamiento.
Entre estos funcionamientos destaca un sistema para el procesamiento del lenguaje conversacional y un mecanismo visual para identificar gestos y expresiones. Pero no es lo único que destaca de Sofía, ya que también incorpora sentimientos propios, siendo uno de los ejemplos más claros de la inteligencia artificial emocional. De igual manera, cuenta con una estructura articulada que le permite mover sus manos y ojos, como así realizar cientos de movimientos que priorizan solo podrían utilizar los humanos. Segundo robot con inteligencia artificial más avanzado es Ameca, el robot que más se parece a los humanos. Ameca fue creado por Genius Arts, una diseñadora y fabricante de robots en Inglaterra. Este robot fue generado a partir de la tecnología Mesmer, un sistema que puede construir autómatas con forma humanoide, que además son potentes, elegantes y rentables. Uno de los mayores avances que consiguió con Ameca es que este robot puede realizar gestos muy realistas, con rasgos muy parecidos a los humanos de una persona. En consecuencia, las respuestas a diferentes eventos, preguntas o afirmaciones se muestran espontáneas y naturales, algo difícil de conseguir en robots con inteligencia artificial. Dichas reacciones son posibles gracias a un software llamado Tritium, que se compone de un conjunto de sistemas de inteligencia artificial con aprendizaje autónomo, aunque se trata de un sistema operativo con ciertas limitaciones, por lo que aún sigue en desarrollo. El tercer robot con más inteligencia artificial en el mundo es Atlas, el robot que puede sortear obstáculos. Atlas es otro de los grandes robots con inteligencia artificial que están revolucionando el mundo gracias a su tecnología avanzada. Desarrollado por la empresa Boston Dynamics, es un autómata con forma que nos podría recordar a la de un ser humano normal y corriente, y sus extremidades funcionan a través de activación hidráulica. El mismo cuenta con 4 extremidades fabricadas con aluminio y titanio, además de un sistema de visión sofisticada y cámaras estéreos. Por su parte, también incluye telémetros láser y un software que le brinda controlar total sus piernas y brazos, junto a una gran precisión de movimientos. Lo más innovador de este robot, siendo el aspecto que más lo caracteriza, es que puede caminar y realizar movimientos que podrían ser difíciles para un humano. Por ejemplo, es capaz de saltar y esquivar obstáculos, cargar objetos pesados y subir escaleras. Otro de los robots es Robotospia, el más encantador de los robots con inteligencia artificial. Este es otro autómata con inteligencia artificial fabricado por la empresa Genius Arts. Es un humanoide que puede hablar hasta 20 idiomas distintos, además de poseer la capacidad de copiar los gestos de otra persona. Muchos coinciden en que cierta similitud con el de Sonic, el personaje del largometraje Yo, Robot. Esto se debe principalmente a su apariencia, pero también es precisa la comparación considerando el resto de las características que posee el autómata. Es decir, así como puede interactuar con el público, de igual manera logra hacer con otros robots con inteligencia artificial. Asimismo, cuenta con una gran cantidad de expresiones, además de que ya las puede imitar y puede reaccionar a eventos en tiempo real. Y por último tenemos al robot AIDA, el robot inteligente artista. Con la inteligencia artificial es posible generar obras de arte o dibujos diseñados a partir de una idea. De igual manera, algunos robots con inteligencia artificial pueden hacer lo mismo, pero de manera física. Este es el caso de AIDA, el primer humanoide capaz de hacer arte. En el caso de este robot inteligente, puede generar cuadros, dibujos o diseños a partir del aprendizaje autónomo, una hazaña que puede lograr gracias a la inclusión de 2 cámaras que para este autómata funciona como un par de ojos. Dichos elementos pueden captar una imagen, transferirla a un proceso interno y luego traducir lo captado en un dibujo. AIDA tiene la capacidad de crear un cuadro desde cero o en tan solo 45 minutos, después de haber captado la imagen que quiere retratar.
Esto es solo un pequeño ejemplo de la increíble tecnología que nos espera en el futuro, como el próximo robot Tesla Optimus, que seguramente acabará dentro de la lista cuando esté terminado. ¿Qué son los drones? Los drones son vehículos aéreos no tripulados de pequeño o mediano tamaño. Tienen la peculiaridad de poder conducirse de forma remota y autónoma, y son capaces de mantener un nivel de vuelo controlado y sostenido. El sistema de los drones combina la robótica con la aeronáutica. Pueden estar propulsados por un motor eléctrico de reacción o de explosión. Además disponen de un equipamiento altamente moderno: GPS, control de radares, infrarrojo, cámaras de alta resolución. ¿Cómo funcionan los drones? Los drones funcionan de manera muy similar a otros medios de transporte aéreo, como un helicóptero o un avión. Se enciende el motor, se pone en marcha y las hélices giran para posibilitar el vuelo. Luego, con los mandos de control remoto, el piloto va dirigiendo el vuelo desde la tierra. Muchos drones tienen la opción de fijar de manera automática un rumbo. Esto es posible gracias a la incorporación de un GPS, que se ajusta para llegar al destino indicado. El recorrido es registrado por la cámara, cuya imagen el piloto puede ver desde su mando. La mayoría de los modelos de drones suelen tener 4 hélices, aunque hay modelos de 3, 6 y hasta 8. Las hélices suelen ser a 2 patas, y para que el vehículo se detenga establemente en el aire, 2 hélices rotan en un sentido y las otras en sentido contrario. Todo dron cuenta con un controlador central de vuelo, que tiene como objetivo mantener la estabilidad. Además, este apartado mide la fuerza y dirección del campo magnético y funciona como una brújula. El controlador recibe la información de la ubicación del dron a través del GPS y a su vez transmite información al controlador de velocidad, que permite que el motor use las revoluciones necesarias para hacer el vuelo lo más seguro y estable posible. ¿Qué uso le puedo hacer al dron? Los vehículos aéreos no tripulados pueden tener múltiples usos, que van desde fines comerciales, pasando por inspección de infraestructuras y obras civiles, hasta uso recreativo. Algunos usos posibles de los drones son búsqueda y rescate, control de tráfico, medición y observación climatológicas para extinción de incendios, aplicación de pesticidas, sistemas de riego o control de cosechas, defensa militar de espacio aéreo para identificar objetos de personas o la búsqueda de bombas o armas, vigilancia fronteriza, inspección arqueóloga, seguimiento de animales con fines de investigación y grabación para productos audiovisuales de escenas que antes eran imposibles o costosas de rodar. Drones y su estabilidad. Con el paso del tiempo, la alianza entre la tecnología de los drones en función del campo de la sostenibilidad ha fortalecido. Gracias a las cámaras de alta definición que tienen incorporadas los drones, es posible obtener imágenes exactas del área de cultivo y grandes extensiones del terreno, sustituyendo a los vehículos de control terrestre o aéreo que generan mayores emisiones. Los drones se utilizan en las plantas solares y eólicas para identificar fallos, pérdidas de material o malos funcionamientos sin necesidad del traslado físico del personal a las instalaciones, lo que se traduce en ahorro de combustible, tiempo y dinero. Con los drones también es posible medir la calidad del aire y nivel de polen y características de la atmósfera a través de sensores que tienen incorporados y tienen la información recopilada, que puede ser utilizada posteriormente para identificar patrones y elaborar estudios climatológicos. 7 robots mexicanos que triunfaron en el mundo. El primero, Sabina, el robot doméstico. Ganador de varios concursos, Sabina es un autómata desarrollado para cumplir tareas domésticas. Sus creadores, el equipo Marcovito, explica que son varias las mejoras que se han realizado al primer prototipo, llegando a una versión actual que goza un mejor sistema algorítmico y diseño. 2. Pacal, el robot Luna.
Este robot fue creado por estudiantes e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana en 2012. Logró destacarse en una organización por la NASA. La finalidad de este autómata es proponer soluciones e ideas innovadoras para los equipos que se dediquen a la excavación lunar. 3. Golem 2 Plus, el robot de enfermero. Este autómata, diseñado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, se consagró en la categoría Home del Torneo Mexicano en Robótica del 2012. Fue reconocido por ser un robot de servicio que habla, ve e incluso sabe desempeñarse en tareas domésticas. Además, también es capaz de desarrollarse actividades de enfermería. 4. Romus, el robot pianista. Ganador a la medalla de plata de los RoboGames 2013, ese robot es capaz de interpretar música clásica a la perfección. Actualmente, este robot desarrollado por el mexicano Miguel Ángel Martínez Genís es considerado el más avanzado de su clase por la similitud de sus movimientos con los de los pianistas. Justina, la robot de asistente de oficina. Justina fue creada para identificar rostros, voces, objetos, así como para también cumplir otras funciones que le permiten interactuar lo más natural posible con los seres humanos. La capacidad de este robot de la UNAM para cumplir con distintas tareas tanto domésticas como laborales le permitió ganar un concurso de robótica en Francia. Tlaloque 1, el robot arqueólogo. Gracias a Tlaloque 1, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia han podido explorar un túnel debajo del Templo de la Serpiente Emplumada en la zona arqueológica de Teotihuacán. Su capacidad para acceder a lugares hasta ahora inaccesibles para el hombre permitió hacer importantes hallazgos arqueológicos. Nautilus 4010, el robot multifuncional. Desarrollado por estudiantes del Tecnológico de Monterrey, este autómata se hizo con el premio Engineering Inspiration Award luego de superar todos los retos establecidos en la sesión de la competición del 2014. Es capaz de superar obstáculos, bailar, recoger objetos, entre otras funciones. Como conclusión, la línea de investigación en robótica es un campo en constante evolución que ha logrado grandes avances y tiene el potencial de seguir transformando la sociedad. Sin embargo, es importante abordar de manera responsable los desafíos y preocupaciones que surgen a medida de que se avanza en esta área, para garantizar que los robots se realicen de manera segura, ética y responsable. La robótica es un campo de la tecnología que se ha desarrollado significativamente en las últimas décadas y ha generado una gran cantidad de investigación en diferentes áreas, como la inteligencia artificial, la ingeniería, la física y la psicología. En general, se puede concluir que la robótica ha tenido un impacto importante en la sociedad y en la economía, ya que ha permitido automatizar procesos de diversas industrias y ha mejorado la eficiencia y seguridad en el trabajo. En la investigación en robótica se han abordado diferentes temas, tales como el diseño de robots, el control y programación, la percepción y procesamiento de información, la interacción humano-robot, la ética y la responsabilidad social, entre otros. A partir de estas investigaciones se han logrado avances significativos en la creación de robots cada vez más sofisticados y capaces de realizar tareas más complejas. Sin embargo, la investigación en robótica también ha generado preocupaciones sobre el impacto que estos avances pueden tener en la sociedad y en un futuro trabajo. Por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de que los robots reemplacen a los trabajadores en ciertas industrias, lo que podría generar desempleo y desigualdad social. Además, se ha discutido temas de relación con la privacidad, seguridad, la ética en uso de robots en diferentes contextos. Again, so elusive, can it contain an snapping ankle? You dumbasses. This is hilarious. Okay, we're gonna smother it with tarp.
It's actually gonna work, I think. Oh, there we go. No. Oh, No. Oh, right him in the hole. Oh, right him, cowboy. We knocked him in the hole. Spin. Oh. Oh.